Un día mi papá me dijo, quiero presentarte a mi amigo. Admito que tenía curiosidad. Nunca supe mucho de los amigos de mi papá. Solo los mencionaba o hablaba de ellos una vez y ya. Mi papá nunca entraba a detalles. Así que claro, tenía curiosidad. Pensé, claro, ¿por qué no? Unos días después recibí una llamada. Llamémosle Dean. Cuando me llamó por teléfono me presenté y empezamos a hablar. Pensé que sería una sola vez, pero siguió llamando a mi papá y preguntando por mí. Era solo unos años más grande que mi papá, que tenía casi 50. Vivía en Nueva York y yo en Chicago. Él tenía su propia familia, esposa y 3 hijos. Aunque él sabía que yo tenía hermanos con los que podía hablar, solo estaba interesado en hablar conmigo. Odio admitirlo, pero me sentía halagada. La atención constante de él era lo que me gustaba. Nunca habían estado tan interesados en mí. Hablaba con él como si fuera de mi edad. Hablaba de lo que me gustaba, sobre cosas de la escuela y más. Aunque se sentía un poco raro hablar con alguien más grande que yo, estaba muy sola y solo quería un amigo. Mi papá me alentaba a seguir hablando con él, así que lo seguía haciendo. No tenía idea de qué estaba pasando. Un día, un par de semanas después de que empezamos a hablar, la conversación se volvió erótica. Luego me dijo que me compraría blusas, faldas cortas y shorts. Él sabía que no había manera en que mi papá, una persona conservadora y religiosa, me dejara usar esas cosas. Así que me dijo que no le dijera nada. Me dijo que nunca le dijera a mi papá de lo que hablábamos, porque si no, se asustaría mucho. Tenía razón. Seguimos hablando de estas cosas por semanas, con él preguntando cosas como si alguna... Fui tan ingenua en ese momento. Soñaba con tener un novio que me amara y me cuidara. Tal vez era porque, aparte de ser ingenua, me sentía sola. Así que empecé a decírselo yo también. Realmente no lo amaba. Solo quería saber qué se sentía decirlo. Pero no sentí nada. Lo único que sentí fue un abrumador sentimiento de nervios. Sabía que esto estaba mal, pero aún así continué. No sabía la cantidad de cosas que había desatado cuando dije esas palabras. Entonces, Dean empezó a mencionar cómo un día nos íbamos a ver en persona y nos casaríamos y tendríamos hijos. Se me hacía muy raro. Quería decirle a mi papá lo incómoda que me sentía con esto, pero mi papá me alentaba a seguir hablando e incluso empezó a bromear diciendo que me debería casar con Dean. Estaba tan sola y quería estar con alguien, por lo que Dean pudo entrar fácil al lugar que debió haber sido de alguien más. No quería hablar con este hombre, pero no podía parar. Y con mi papá animándome a hablar con él, me sentía atrapada. Pero llegaron más problemas a mi vida. Después de mi graduación, mi familia decidió irse a África a quedarnos con mi familia extendida por 1 año. No quería ir porque me iba a perder la preparatoria y no quería vivir lejos de los amigos que había hecho. Pero no sabía lo que estaban planeando Dean y mi papá. Durante todo esto, mi mamá no tenía idea de lo que estaba pasando. Lo mantuvieron en secreto porque si mi mamá se enteraba, los iba a detener. El día que viajamos a Marruecos, mi papá tuvo que quedarse en Chicago porque tenía trabajo, así que mi mamá, mis hermanos y yo viajamos juntos. Durante una escala entre Nueva York y Marruecos conocí a Dean. Mi papá no me había dicho que ahí lo iba a ver. De verdad no lo esperaba. Me congelé cuando lo vi. Era mucho más grande que mi papá y reconocí su voz de inmediato. Fue amistoso con mi mamá y mis hermanos, pero siempre sonreía de manera exagerada cuando me veía. Sentía que su intención era otra. Sabía por su mirada que me quería y me enfermaba saber que me deseara así, especialmente porque era mucho más grande que yo. Cuando mi mamá no estaba cerca, como cuando fue a comprar algo de comida o cuando mis hermanos se iban a caminar, Dean se acercaba e intentaba hablar conmigo, pero yo me congelaba. Me preguntaba si estaba emocionada por viajar. Me decía que nadie en mi escuela había tenido la oportunidad de ir a África. Me decía lo lista y hermosa que era. Dijo que si tuviéramos tiempo, me llevaría de compras porque quería verme en faldas bonitas. Dijo que me haría ver y sentir más bonita que antes. No sabía qué hacer y no quería causar problemas con mi mamá, así que le seguí la conversación.
Me compró mi platillo favorito y dulces, pero seguía acercándose más. Incluso me abrazó y acarició mi brazo por mucho tiempo. Apestaba a cigarros. Mi cabeza estaba diciendo que me fuera, pero no podía. Me sentía atrapada. Pensé que lo peor ya había pasado hasta que llegué a Mali. Teníamos 4 meses ahí, y fue cuando empecé a escuchar conversaciones de mi familia hablando de mi matrimonio. ¿Yo? ¿Me iba a casar? Cuando escuché que Dina había hablado con todos y que había pedido mi mano en matrimonio, mi corazón se detuvo. Tenía 14 años. Era tan grande que podría ser mi papá. Yo no quería esto. Ya tenía una esposa e hijos, ¿y ahora me quiere a mí? Lo único en que podía pensar era en él encima de mí, quitándome la virginidad. Y por si no fuera poco, estaba incómoda con mi cuerpo y él lo sabía. Cuando supe que mi papá estaba de acuerdo y que él había estado arreglando todo a mis espaldas, mi mundo se oscureció. ¿Cómo me pudo hacer esto mi propio papá? Todas las conversaciones que tuve con Dean regresaron a mí. La manera en que estaba buscando conocerme y cómo volvía las conversaciones eróticas diciendo que nuestros hijos saldrían hermosos. Me hacía sentirme mal. Empecé a odiar mi vida, mi familia, a Dean, pero más que nada, a mi papá. No quedaba nada. No quería estar ahí. Después de eso pasaron muchas cosas que casi me llevan a una ceremonia de matrimonio con este hombre. Hubo un día en que vino su sobrino en una motocicleta y me iba a llevar con él. Recuerdo rehusarme por completo el matrimonio, diciendo una y otra vez que no era lo que quería. Mis tíos intentaron convencerme para aceptar el matrimonio, diciendo que era bueno que un hombre me cuidara por el resto de mi vida, pero seguía negándome. Les dije que solo quería regresar a Chicago con mis amigos, graduarme e ir a la universidad. Tenía planes para mi futuro. No quería casarme con este hombre y menos tener hijos con él. Si lo hacía, mis sueños terminarían. Mi mamá eventualmente se dio cuenta y se opuso al matrimonio entre Dean y yo. Fue lo único que pudo hacer que todos olvidaran eso, pero eso no me liberó de mi familia. Verán, todas las mujeres de mi familia se casaban entre los 13 y los 16. También era aceptado que un hombre tuviera más de una esposa si así lo deseaba. Incluso mi mamá se casó cuando tenía 13. Y mira cómo terminó eso. Según ellos, si no me casaba a esta edad, entonces quedaría arruinada. Mi estancia en Mali fue dolorosa. Estuve en Mali por 2 años y medio debido a la economía familiar. Era costoso para mi papá comprar 4 boletos de regreso a Estados Unidos. Pero cuando cumplí 16, finalmente pude regresar. Desafortunadamente tuve que ver a Dean en otra escala cuando regresaba a Estados Unidos. Una vez más, mi papá había arreglado todo a mis espaldas. Se aseguró que mi mamá se fuera de Mali antes para renovar su permiso de internación, así que éramos solo mis hermanos y yo. En cuanto lo vi de nuevo sentí náuseas. Estaba ansiosa, pero más que nada, enojada. Enojada de tener que verlo de nuevo. Esta vez no tenía a mi mamá para que me protegiera. Estaba enojada de que nuevamente hayan acomodado esto así sin que yo supiera. Pero tuve que tragarme el enojo y superarlo. Tenía que regresar a Chicago entera y fuerte. Hizo un comentario de lo mucho que había crecido y que eso era bueno para tener hijos. Según él, lo hacía más fácil. Rompí en llanto. No podía correr porque estaba en el aeropuerto de Nueva York y no tenía amigos ahí. No había ningún lugar al que pudiera acudir. Me dijo que dejara de llorar porque la gente nos estaba viendo y no quería que mi papá me viera así. Me dijo que lo haría quedar mal. Estaba atrapada. De nuevo. Cuando regresé a Chicago, lo que sentía por mi papá cambió. Nunca le dije cómo me sentía con lo que había pasado porque estaba tan enojada con él. Era su única hija y ¿de verdad estaba arreglando mi matrimonio con su amigo que quería tener relaciones conmigo? Dejé de comer por unos días y estaba muy ansiosa, pero feliz de estar de vuelta en mi ciudad. Desde ese entonces, desarrollé un miedo a los hombres y más que nada, a ese hombre. Ahora estoy en terapia.
Me diagnosticaron síndrome de estrés postraumático por estar tan cerca a casarme siendo niña. Ha sido un camino lento, pero estoy mejor que antes. No creo que algún día vaya a perdonar a mi papá. No he hablado con él de lo que viví por miedo a que piense que soy una mala hija. No tengo lazos con él y prefiero que sea así. Honestamente fue muy fácil alejarme de él. No quería hablar de cómo me sentía y no me importaba si él no mostraba interés. Siempre me dijo que lo superara y que debía de ser feliz con lo que tenía. Me atrevo a decir que no hay amor entre nosotros. Y sí, actúa como papá al darme dinero, casa y comida, pero no lo considero un papá de verdad. Vivimos bajo el mismo techo y solo hablamos de cosas del hogar, de mis hermanos y de mi mamá. Tengo esperanzas de mudarme el siguiente año cuando me gradúe. No hay conexión padre e hija. No puedo confiar en que sea ese tipo de papá para mí. Es triste pensarlo y decirlo, pero no creo que pueda quererlo de nuevo.